¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Ruiz, eso es Filosofía y así, y estoy súper encantado de poderlos tener de nuevo por acá por el canal. Díganle hola a mi gato, se llama Nas, muy buena gente, va a andar por aquí. Hoy vamos a estar analizando Séneca, un filósofo bastante antiguo, pero con ideas que todavía están remarcando a la cultura o la sociedad de hoy. Entonces, sin más preámbulos, acompáñenme a divagar entre la filosofía de Séneca, conmigo, su servidor Gabriel Ruiz, eso es Filosofía y así, comenzamos. Séneca fue un filósofo romano nacido en el año 4 a.C. hasta el año 65 después de Cristo, en Córdoba, actual Córdoba, España. Para ellos, el tiempo era medido desde la fundación romana, lo cual para nosotros, el año 4 a.C., para ellos era especificado como el año 749 desde la fundación de Roma, bajo el consulado de Gayo César y Lucio Paulo. Y aunque esto suene bastante tiempo atrás, es fascinante para mí el qué tan moderno era el progreso científico y conocimiento del mundo en esa época. Por ejemplo, Séneca entendía la ciencia sobre los eclipses, cometas y pensaba que el universo era inclusive finito. Conocía sobre el clima y estaciones, el ciclo del agua e inclusive llegó a tocar el tema de la física óptica como refracción e ideas sobre el átomo. Nacido en una familia acomodada y culta, su padre Séneca el Viejo fue pilar para apoyar al intelecto de Séneca y empujarlo a trasladarse entre el tiempo y perdurar hasta lo que hoy conocemos como el presente por medio de sus trabajos e impactos a la sociedad. Séneca fue llevado de niño a Roma. Ahí fue donde recibió una educación clásica, donde se le mostró la gramática, retórica y filosofía del momento. Estudió con maestros de varias escuelas filosóficas, en especial con los estoicos, pero también llegó a conocer el pitagorismo y el escepticismo, prácticas comunes para los intelectuales de la época. El estoicismo fue la base de su pensamiento, disciplina interior, dominio de las pasiones y aceptar al destino con serenidad. Su intelecto no se limitó a libros, también se forjó en la vida política del Senado romano, en la corte imperial y en los vaivenes del poder. Mas, sin embargo, fue exiliado a Córcega, una antigua región francesa y hoy en día una isla del Mediterráneo, durante 8 años, acusado de adulterio con Julia Líbila, hermana de Calígula, tercer emperador romano. Este retiro forzado lo llevó a una vida contemplativa y a escribir sobre la brevedad de la vida y la tranquilidad del espíritu. Lo interesante sobre la filosofía de Séneca es que no es puramente académica, es fruto de su propio sufrimiento y observaciones empíricas. Finalmente, después de cumplir con su exilio, regresó para empezar el dilema de servir a Nerón, a quien intentó moderar sin éxito. Para un mejor contexto sobre el final de Séneca, Nerón llegó a ser un emperador muy joven y radical, a tal punto que mandó a desvivir a su propia madre, Agripina. Esto por el hecho de que ella seguía queriendo controlar el poder que le pertenecía a Nerón. En el año 65 después de Cristo, estalló la llamada Conspiración de Pisón, un complot de senadores para asesinar a Nerón. Aunque no hay pruebas claras de que Séneca estuviera implicado, Nerón lo sospechó o simplemente aprovechó para librarse de él. Nerón le ordenó suicidarse. Séneca lo hizo al estilo estoico, abriéndose las venas mientras conversaba con sus discípulos, con serenidad y aceptación de su destino. Ya con este poquito contexto histórico, me parece que ahora sí tengo la puerta abierta para poder mostrar las ideas que dejó Séneca en su libro que leí, que les voy a presentar ahora, que es En la brevedad de la vida, análisis filosófico hecho por su servidor. Análisis. La premisa de este libro es que el humano proyecta un entendimiento erróneo sobre la vida y su duración. Séneca aboga que la vida no es corta, más bien desperdiciamos la vida en acciones y pensamientos sin sentido que provienen de nuestra vanidad. Dicta como erróneo el pensamiento de vivir ocupado para vivir bien y propone que el humano debería dedicarse solamente a lo esencial, tal como lo es la reflexión, la lectura, la filosofía y el cultivamiento de nuevas ideas. En una cita propia del autor refleja este idealismo. Séneca dicta: no se nos brinda una vida corta, nosotros la hacemos corta. Por ejemplo, algunas de las citas del libro que conseguí para que se den un poco también la idea de cómo escribe Séneca son estas. Primera, no das tus pertenencias personales, pero sí tu tiempo. Segunda, seducciones de la sociedad. Tercero, ¿cuándo estuviste realmente presente? Cuarto, actúan como mortales en todos sus miedos y como inmortales en todos sus deseos. Quinto, el perseguir la actividad deberá hacerse sin preocupación. Entonces se dan un poco esta idea de cómo Séneca es como este maestro que te está enseñando cómo vivir, ¿verdad? Recordemos que la filosofía estoica es un poquito una filosofía práctica, es decir, que te está enseñando la vida de la acción, o sea, cómo debes de accionar mediante sus propias prácticas, ¿verdad? Que conlleva el entender desde la filosofía estoica. Séneca critica a aquellos que viven de la esperanza, del provenir, gastando su tiempo a que llegue el futuro.
es decir, una persona que siempre dice, ya viviré cuando termine esto, cuando alcance aquello, cuando tenga tiempo libre. Él propone, o Séneca propone, dar atención al presente, vivir aquí y ahora, y sobre todo, concientizar a la muerte, pues para Séneca, cualquier día puede ser el último. Otro punto que da Séneca que me parece que se relaciona un poco a la filosofía budista es la idea de que el hombre sin fortunas no puede ser desafortunado. Un pensamiento un poco budista, como lo digo, pues habla sobre el guiarte a aquellas cosas esenciales y desprenderte de aquellas pertenencias que te pueden hacer inoportuno. Como lo dije al principio sobre la filosofía de Séneca, que no era como tal algo riguroso y académico, sino que proyectaba también su vida, es que al ser exiliado, el libro se convierte en un tipo de carta hacia su mamá. Séneca explica su filosofía sobre su exilio y enfatiza en que somos humanos, que estamos condenados a cambiar. Por ello, aunque el exilio fue un gran cambio, Séneca aún puede acomodarse a la nueva vida que le tocó vivir, apartado de sus familiares y prácticas intelectuales. Séneca en su exilio habló sobre dos virtudes que te acompañan sin falta alguna: natura universalis, creo que eso es latín, que para Séneca significa que el universo tiene un orden racional y por ello es debido aceptar un destino y actuar conforme a la razón que se rige el cosmos. La segunda, la segunda clave para el éxito en este negocio es este bebé. La segunda es la virtus individualis, es decir, cada individuo libre, sin riquezas, ni salud, ni ayuda externa, puede alcanzar la virtud si así ordena su alma según la razón. Séneca también crea una distinción entre el alma y el cuerpo, aclarando que el alma desea cosas muy diferentes al cuerpo. Se expresa en la oposición entre lo eterno y racional, es decir, el alma, y lo efímero y material, es decir, el cuerpo. El error de la mayoría, según Séneca, es dejarse arrastrar por el cuerpo y lo exterior. La grandeza del sabio consiste en vivir desde el alma, que no está limitada por la brevedad del tiempo. Por último, Séneca aboga por el hombre frugal. De la etimología proveniente del latín frugalis se relaciona con frux, fruto o utilidad, y esta palabra está ligada a la idea de la frugalidad como virtud, la cual significa vivir con lo esencial, sin excesos, pero sin miseria. Para Séneca, la frugalidad no es miseria, sino la condición para la libertad del alma y la verdadera felicidad. Y ahora sí, ahora que terminamos ya no solamente con el contexto histórico y también las ideas que provienen en el libro, vamos a dar una crítica. Vamos a empezar por mis opiniones, cómo estas ideas de Séneca de hace casi 2000 años están chocando con las ideas de un joven de 21 años en el presente, o de perdida con lo que este chaval lo puede alcanzar a racionalizar. Entonces empezamos por el primer punto. En mi opinión, el estoicismo practicado por Séneca es una rama del pensamiento que trata del cómo y no del por qué. Por ejemplo, Séneca habla sobre las idealizaciones del placer y cómo actuar conforme a los deseos que conduce el ocio, así para no depender de un azar de conseguir o no conseguir. Esto sugiere tener autosuficiencia, mas sin embargo, no se cuestiona el hecho del por qué deseamos y cómo la condición humana nos limita a no poder llegar a ser autosuficientes. Y ahora te preguntarás el por qué. ¿Por qué el yo ser un humano me limita a ser autosuficiente o practicar acciones en este mundo? Pues la filosofía de eso se encarga, de conocer no solamente al humano en sí, pero por medio de ese conocimiento entender también límites que vienen con el simple hecho de conocer nuestra realidad. Entonces, no me voy a meter tanto en ese tema porque pues los porqués son muchos o vienen con diferentes percepciones, ya desde la biología, de la ciencia, de las ramas de filosofía, pero es un tema muy interesante el simple hecho del por qué somos lo que somos y el cómo saber de nosotros mismos nos da ese conocimiento de qué tan lejos podemos llegar a ser o qué tanto podemos hacer, qué tanto podemos accionar en este mundo. Séneca habla de que el hombre no puede escaparse a sí mismo, pero no lo está aceptando como un hecho. Su filosofía le dicta que por medio de la razón o el lenguaje podemos estar por encima de este yo propio, que lo podemos domar. Mas falla fundamentalmente, pues en su cita hay una pequeña confusión. Según él, está tratando de huir de nosotros como individuos por medio de la razón, algo así como huir del cuerpo y acercarse a la razón del alma. Mas si se piensa sobre esto dictado por Séneca, como el tratar de huir de la condición humana en vez de huir del cuerpo, es decir, huir de el ser humano, no del ser humano como tal, sino de huir de el ser nosotros humanos,
entendemos que cualquier razonamiento nunca podrá separarse de aquello que lo crea, pues sin cerebro no existe la razón, es decir, sin cerebro no existen las ideas, siendo así este un producto, es decir, el razonamiento, no una causa, generando un condicionamiento a lo que la razón puede cambiar en el cuerpo. Es tan fácil como pensar que mientras que sigas vivo, seguirás siendo un humano. Un pensamiento un poco materialista. Es tan fácil como pensar que mientras sigas vivo, seguirás siendo un humano, o hasta donde yo lo sé. Séneca conoce que existen condiciones para el humano, mas cree en el poder de superar nuestras condiciones si las podemos atacar con la suficiente razón, lo cual en efecto, según Séneca, desplegará una virtud, lo cual es erróneo, pues no solo en la virtud está la capacidad de accionar. Séneca, segundo punto. Séneca se refiere a las ilusiones inconsistentes o fantasiosas como algo que debe ser erradicado de la mente humana, pues éstas solo nos quitan la atención a aquello esencial. Pero me pregunto, ¿dónde queda el humano sin sus ilusiones y fantasías? Séneca se refiere a muchas actividades como indignas y sin sentido, pero ¿qué otro sentido existe más que el propio que le atribuimos a aquellas actividades? Séneca dicta que la curiosidad debe ser dirigida y medida, matando el propio concepto de la curiosidad, convirtiéndola en enfoque y matando la habilidad de cuestionar y divagar por lo desconocido. Y aunque probablemente las ilusiones de nuestra mente nunca se cumplirán, estas ideas terminan en proyecciones en la acción misma del humano, así siguiendo y expandiendo el transcurso de nuestra relación con el mundo. Tercer punto. Por ejemplo, Séneca habla de que el hombre imperturbable es aquel que se sostiene por sí mismo, dictando así una independencia indefinida. Ahora se entiende que dependemos de aquello y aquellos que nos rodean. Los estoicos atemorizan aquello que no pueden definir, buscando definiciones prácticas y creyendo en aquel poder iluso de pensar que las palabras y sus significados pueden combatir o condicionar más que la condición material, es decir, lo elementuoso, lo fundamental. Cuarto punto. Debido a la ambigüedad de la vida, Séneca propone estar lo mejor preparado para cualquier situación. Él cita: lo que le puede pasar a uno, le puede pasar a todos, lo cual es erróneo, pues cada evento y contexto es único. Los sucesos son un flujo continuo, siempre cambiantes, nunca repitiéndose exactamente un mismo evento. No puede estar completamente preparado para cuando suceda un evento. Un evento es efecto de miles y millones de causas. No puede estar completamente preparado para cuando suceda un evento. Un evento es efecto de miles y millones de causas. No pudiese entender todo el pasado para saber del bien prevenir. Y aún así, le pregunto a Séneca, ¿qué es el bien prevenir? Quinto, Séneca, por sorpresa mía, ataca el absurdo de Albert Camus, la idea de que el simple hecho de ser humanos nos llena de condiciones y deseos que para el universo son indiferentes, pero de una manera muy diferente. Séneca, a mi parecer, es un ilusionista, pues busca el dar sentido a lo que lo merece. Esto para tener algo que el absurdo no aplaste, mas la batalla nunca será ganada, pues la condición de dar sentido siempre existirá, al igual que la indiferencia del universo hacia estos deseos, un absurdo absoluto. Y por último, me parece extremadamente difícil crear por sí solo una filosofía práctica. Esto lo digo por mi entendimiento sobre lo importante que es el contexto en las verdades relativas que nos creamos. Si el contexto es aquel que escupe una verdad sesgada y nos brinda un entendimiento limitado por este propio, ¿cómo podemos conocer aquellos principios inmutables? Es decir, aquello que el tiempo, el flujo del tiempo no arrebata, que no cambia. Por esto es imposible tener una filosofía estoica. Fracasan y se vuelve una filosofía de ayuda, un recurso para aquellos que le siguen creyendo a las verdades que brinda el contexto. Pues llegamos al último. Muchas gracias si llegaste a esta parte del video. La verdad estoy encantado de seguir haciendo videos como estos y seguir enseñándole a la gente cosas que yo sé o que he leído. Me quiero despedir con esta última nota para cerrar el video. Entonces, esto es filosofía y así. Muchísimas gracias. Me da gusto que Séneca escriba y que entre escritores dejemos nuestras síntomas en el papel. Todos tenemos algo que decir, por ende, en nuestras proyecciones se puede aprender. El hombre para decir algo primero debe de creerlo. El aprender es un efecto que arrastra el creer, pues portamos puras creencias y no verdades puras. Hay que saber gustar de nuestra ironía. Muchísimas gracias. Esto es Filosofía y así. Yo soy Gabriel Ruiz. Nos vemos en un siguiente video.